Vamos a continuar con nuestro curso de áreas. En este caso vamos a trabajar el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Vamos a iniciar mirando cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Entonces, en esta ocasión tenemos un cuadrado, como vemos acá. Vamos a identificar cada una de sus partes. Entonces, aquí tendríamos lo que soporta el cuadrado, vamos a llamarlo base, y esta parte, este lado derecho lo vamos a llamar altura. Vamos a denotarlo con las mismas variables que habíamos visto anteriormente, h de altura y b de base. Pero, ¿qué característica tiene el cuadrado? El cuadrado tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo, lo que quiere decir que en este caso h es igual a b. Y vamos a llamar a esto L, L de lado. Quiere decir que cada uno de estos lados mide L. Entonces vamos a identificar esto como L. Vamos a identificar la base como L, lo que quiere decir que este lado de la izquierda también mide L y la parte superior también mide L. Por ser un cuadrado, ya sabemos que todos sus lados son iguales. Entonces, al hacer este cálculo, podemos mirar que el área de un cuadrado es igual a la base por la altura. Pero si reemplazamos la base y la altura por la letra que denotamos como lado, que es L, vamos a decir que B nos vale L, lo tenemos acá arriba, multiplicado por la H, que también mide L. Entonces podríamos definir finalmente que el área de un cuadrado es igual a L por L, nos da L al cuadrado. Entonces, así podemos calcular el área de un cuadrado. Si tenemos uno de sus lados, simplemente lo elevamos al cuadrado y obtenemos el área de ese cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el área del cuadrado del lado igual a 8 metros. Entonces, inicialmente debemos notar que nos están diciendo que es un cuadrado. Al ser un cuadrado, sabemos que todos sus lados miden lo mismo. Y nos están diciendo además que este lado es igual a 8 metros. Nos están diciendo que esta parte de abajo, este lado de abajo mide 8 metros. Y por ser cuadrado, entonces este otro lado mide 8 metros. ¿Sí? Entonces tenemos que cada uno de esos lados mide 8 metros. Vamos a retomar. Recordemos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado, o lo que es lo mismo, lado por lado nos da el lado al cuadrado. Entonces vamos a identificar cuál es el lado. El lado es igual a 8 metros, lo que quiere decir que el área del cuadrado es igual a 8 metros, pero elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolverlo y veamos que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, y metros al cuadrado nos da metros al cuadrado. Metro elevado al lado nos da metros al cuadrado. Entonces el área del cuadrado en este caso es 64 metros cuadrados. Ahora veamos la fórmula para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Para calcular el área y el perímetro de un rectángulo, vamos a definir primero que esto es la base, ¿sí? La parte inferior que soporta este rectángulo es la base. Y esta parte lateral vamos a decir que es la altura y lo vamos a denotar por h. Entonces, el cálculo se hace similar al del cuadrado. Entonces, el área de un rectángulo va a ser igual a la base multiplicado por la altura. En este caso, no sería igual porque para un rectángulo se tiene que la base es diferente de la altura. Entonces, simplemente sería la base multiplicada por la altura. Pero también nos están preguntando por el perímetro. El perímetro en este caso sería la base sumado con la altura
más nuevamente esta parte superior, pero vemos que esta parte superior tiene lo mismo en longitud que la parte inferior. Entonces esta también mide B. Vamos a sumarle B más esta parte lateral izquierda que también mide H. La misma longitud que la parte derecha del rectángulo. Entonces vamos a sumarle H. Entonces ese perímetro del rectángulo es la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro del rectángulo va a ser igual. Vamos a sumar las partes iguales. Tengo una B aquí, tengo otra B acá. Entonces una B más otra B me va a dar 2B. Más, tengo una H aquí, tengo otra H aquí. Una H más otra H nos va a dar 2H. Pero si sacamos factor común, nos va a quedar que el factor común aquí en este caso es el 2, que lo tenemos repetido en ambos términos. Entonces sacamos el 2, abrimos un paréntesis y este 2 ya lo tenemos aquí, entonces nos falta la B más el 2 lo tenemos afuera y nos falta la H. Entonces el perímetro de un rectángulo es igual a 2 veces la suma de la base más la altura. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo de base 10 y de altura 6 centímetros. Nos están diciendo que la base mide 10 centímetros y que su altura es 6 centímetros. Entonces vamos a identificar, recordemos que la base es esta, ¿sí? Esta base nos están diciendo que mide 10 centímetros y la altura sería esta, que mide 6 centímetros. Entonces, como sabemos que esto es un rectángulo, recordemos que un rectángulo tiene todos sus ángulos rectos iguales a 90 grados. Entonces vamos a recordar nuevamente cuál es el área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a la base multiplicado por la altura. Pero vamos a identificar cuál es la base. La base ya sabemos que es 10 centímetros, nos lo está diciendo el ejercicio, y la altura denotada por H son 6 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de estos valores en la fórmula del área del rectángulo y esto nos va a dar. El área del rectángulo es la base, pero ya sabemos que la base es 10 centímetros multiplicado por la altura que son 6 centímetros. Entonces vamos a multiplicar inicialmente los números. 10 por 6 nos da 60. Y luego multiplicamos las unidades. Centímetros por centímetro nos da centímetros cuadrados. Y así obtenemos el área del rectángulo. Ahora vamos a mirar cuál es la fórmula para calcular el área de un rombo. Pero iniciemos primero definiendo qué es un rombo. Un rombo tiene todos sus lados iguales, pero sus ángulos son diferentes de 90 grados. Son ángulos no rectos. Entonces vamos a definir cada una de sus partes. Entonces tenemos, todos estos son los lados del rombo y esta línea que vemos roja, esta diagonal que vemos roja, es la más grande. Le vamos a llamar D, vamos a ponerle D mayúscula y vamos a decir que es la diagonal mayor. Y a esta, que es la línea amarilla, que es más corta, esta diagonal es mucho más corta, la vamos a denotar por una D minúscula y vamos a decir que esta D minúscula, vamos a ponerlo por acá a un lado, es la diagonal menor. ¿Sí? La diagonal menor es esta D minúscula. Entonces vamos a mirar cuál es el área de un rombo. Vamos a dibujar aquí un rombo pequeño. Eso es igual a la diagonal mayor, que es la D mayúscula, multiplicado por la diagonal menor denotada por D minúscula, dividido 2. Y esta es el área de un rombo. De esta forma se calcula. Ahora calculemos para este ejercicio cuál es el área de un rombo cuya diagonal mayor es 12 centímetros y la menor es la mitad de esta.
Entonces vamos a identificar, nos están diciendo que la diagonal mayor, vemos que la diagonal mayor es esta línea roja, vamos a ponerla aquí enfrente como para que nos quede más simple de ver. Esta diagonal mayor nos mide 12 centímetros y nos están diciendo que la diagonal menor, que es la amarilla, vamos a ponerla aquí afuera para que nos quede más fácil, es la mitad de esta, quiere decir que es 12 centímetros dividido entre 2, que es la mitad. 12 dividido 2 nos da 6 centímetros. Entonces vamos a identificar cada una de las partes. Sabemos que la diagonal mayor, denotada por D, como lo habíamos visto en la fórmula anterior, es igual a 12 centímetros. Y la diagonal menor es la mitad de esta. 12 dividido 2 nos da 6 centímetros. Entonces recordemos nuevamente. El área del rombo es igual a la diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor dividido 2. Entonces vamos a reemplazar cada uno de estos valores para que se nos haga más sencillo el ejercicio. Entonces la D mayúscula es 12 centímetros multiplicado por la D minúscula, que son 6 centímetros. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces simplemente vamos a multiplicar término a término. Vamos a multiplicar primero número por número. 12 multiplicado por 6. 12 multiplicado por 6 nos da 72. Luego las unidades centímetros por centímetros da centímetros al cuadrado sobre el 2 que tenemos en el denominador. Ahora, el área de ese rombo es igual a 72 dividido 2 nos da 36. Y sería 36 centímetros cuadrados. Para finalizar, vamos a dejar una consulta y unos ejercicios propuestos. Tenemos aquí unas consultas: consultar el teorema de Pitágoras, la definición de perímetro de una figura plana, aunque ya vimos la definición de perímetro en un ejercicio anterior, pero para poder tener mucha mayor claridad en este tema, vamos a definir qué es un ángulo recto y cuál es su medida. Entonces tenemos estos ejercicios propuestos. La idea es que ustedes los puedan trabajar, dejar sus comentarios y vamos respondiendo a cada uno de ellos. Los ejercicios que hemos visto son simples, pero con la idea de que podamos ir subiendo de nivel y podernos ir preparando adecuadamente. Los espero en el próximo video.